Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Nosotros somos este grupo, vamos a explicar la evolución política en el marco de la educación inclusiva desde el año 1882 hasta el año 2015. Bueno, le doy la palabra a mi primer compañero para empezar esta diapositiva. Bueno, muy buen día para todos. Gracias, profe, de antemano por darme la palabra. Vamos a dar inicio a esta charla sobre la evolución política. Voy a hablar sobre el periodo de 1882 a 1992, pero antes me presento. Mi nombre es Jair Espitia Rojas. Soy docente de educación física y actualmente estoy laborando en una institución de acá de la ciudad de Bogotá. Volviendo al tema, la educación política en el periodo de 1882 a 1992, voy a hacer acá alusión en el contexto nacional y posteriormente pasaré al contexto internacional. Aquí en el contexto nacional, en nuestro país, durante este periodo de tiempo, la nación buscaba como cobijar o suplir las necesidades de las diferentes voluntades de integración latentes en la sociedad. Los principales puntos a abordar era el tema de la salud, el tema del deporte y el tema del trabajo, entre otros. Para esto, se legalizó en la Constitución Política de Colombia de 1991, más específicamente en los artículos, en el capítulo 2, en los artículos 46 y 52, donde nos hablaba de que la mujer tenía como los mismos derechos y oportunidades del hombre. En ese entonces se hablaba de un poco de discriminación hacia la mujer, no se hablaba tanto de inclusión, sino que se hablaba más de algo de integración. Se empezaron a ejercer este tipo de derechos en la Constitución Política de Colombia, abarcando así las necesidades latentes. Esos fueron los primeros inicios de esto que se llama inclusión en nuestro país. Posteriormente, ya hablando de un poco el tema internacional, en Estados Unidos, durante el año de 1975 surgió la Ley Federal 94-142, la cual fue aprobada y consistía en garantizar el ingreso a todos los individuos con discapacidades a la educación pública y apropiada para todos, sin importar su discapacidad. Además, la UNESCO prohibió una declaración mundial sobre la educación para todos, en el marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, la cual fue del 5 al 9 de marzo de 1990. Estos fueron los primeros pinos como tal de la educación inclusiva en Estados Unidos y un poco abordando nuestro país, Colombia. Le doy la palabra a la siguiente década. Bueno, muchas gracias, compañero. Me presento, mi nombre es Gili Mayorga, soy licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes. Actualmente soy docente en el municipio de Soacha y a continuación voy a hablar de la evolución política que tuvo en el periodo del 1993 al 2003. Entonces, en esta época Colombia tuvo una ley específica de educación inclusiva, pero la ley 115 de 1994 ya reconocía la educación de personas con discapacidad dentro del servicio público educativo. Ese mismo año, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad impulsaron la idea de integración educativa. En 1993, el marco legal colombiano protegía los derechos de las personas con discapacidad, sentando las bases para la inclusión educativa, y el decreto 2381 de ese año estableció el 3 de diciembre como el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Ya en el marco internacional, la UNESCO declaró la década de la educación inclusiva entre el 2003 y el 2012 para impulsar la inclusión educativa a nivel global, enfatizando su importancia para garantizar una educación de calidad accesible a todos los estudiantes, sin importar sus diferencias individuales. En el 2003, Colombia contaba con una base legal para la educación de personas con discapacidad, incluyendo la Ley 361 de 1997. Le doy paso a mi compañero. Listo, muchísimas gracias. Me presento, yo soy Víctor Soto, soy psicólogo con énfasis educativo. Voy a hablar de la década del 2004 al 2014. Bueno, lo voy a ir en diferentes partes. Primero voy a hablar sobre la parte internacional, luego la parte nacional y luego el concepto de inclusión. Iniciando en el 2014, se realizaron los preparativos de la ONU para una convención vinculante sobre la discapacidad, en la cual se empiezan a tocar los temas, a abordar sobre este tema importante que es la inclusión, tomándola solamente como
hay que incluir además personas que tengan algún tipo de dificultad. En Colombia aún prevalecía una visión asistencialista que aplicaba políticas de integración educativa para personas con discapacidad. Solamente estábamos tocando a las personas que tenían alguna dificultad. En ese entonces no se les llamaba dificultad, sino tenían una discapacidad. Y el concepto de inclusión era entendido principalmente como el acceso de personas con discapacidad a entornos de escolares convencionales, es decir, primaria y bachillerato. Ya en el 2006 se genera la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con las siglas CDPD, las cuales significan Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Acá ya no solamente tocamos el tema o el término, sino que lo empezamos a abordar mucho más grandes, empezando ya a colocar leyes e imponer o colocar normas sobre estas mismas. ¿Listo? En el 2006 se adoptan los principios orientadores para educación inclusiva con enfoques de discapacidad, es decir, acá ya empezamos a tocar los temas como el DUA y el PIA, ¿listo? Y el concepto de inclusión lo vemos como un derecho humano fundamental y una obligación estatal. No solamente, tenemos que incluirlo en el colegio como que haga parte del aula regular, sino que ya tenemos que empezar a desarrollar un plan de trabajo para estas personas. En el 2009, varios países ratifican la CDP y lo incorporan a la hora de a sus legislaciones. ¿Listo? En Colombia se aprueba mediante la ley 1346 del 2019 en el Congreso de Colombia, donde nos explican cómo incluir a estas personas, cómo hacer las adaptaciones para los estudiantes con dificultades cognitivas o físicas. Y el concepto se reafirma con el compromiso estatal con la eliminación de las barreras físicas, sociales y pedagógicas. No solamente vemos como una persona con discapacidad cognitiva o mental, sino ya nos empezamos a meter en diferentes áreas. ¿Listo? Para cerrar, en el 2013 se realiza internacionalmente el seguimiento global de la UNESCO sobre la educación inclusiva, ampliando el enfoque de diversidad. ¿Cómo lo podemos ampliar? Hablando sobre la etnia, el género, el conflicto, desplazamiento, dificultades ya sean físicas, mentales o motoras. En Colombia se expide la ley 1618 del 2013, regulando mecanismos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, acá es cuando el Ministerio de Educación se vincula, tiene reuniones con las instituciones educativas, ya sea primaria, bachillerato o de educación superior, para ver que sí se están haciendo las adaptaciones al aula y a las mallas curriculares de estos estudiantes. Por ende, el tema de inclusión se comprende como la transformación estructural del sistema educativo para atender toda la diversidad. ¿Listo? Por ese lado, y le doy paso a mi compañera. Bueno, desde la época o desde el periodo 2015-2025, vamos a acercarnos un poco los cambios y la evolución de la educación inclusiva. En este caso, mi nombre es Alejandra Toparangifo y soy docente de español en Bogotá. En este caso, la educación inclusiva ha experimentado cambios y ha evolucionado a partir de las diferentes décadas. En este caso, vamos a hablar un poco lo que tiene que ver con la década de los periodos, perdón, del 2015 hasta el 16. En este caso, durante este periodo sale una agenda del 2030, es decir, desde el ODS, que es Objetivos de Desarrollo Sostenible, se proyecta hacia futuro a que este país, tanto Colombia como España, serían uno de los países que deberían avanzar a través de la inclusión, a la educación inclusiva. Dentro de esto, podemos encontrar que España y Colombia son uno de los países o los primeros países que se incluyeron a partir de este avance, ¿sí? A través de esto, va de la mano en ese tiempo, con el decreto 1221, que es a partir desde Colombia,
donde se abre un puente a la ley y al reglamento de la educación inclusiva en la educación con discapacidad. Es decir, aquí es donde se implementa de la mano con los de la ODS para que se implemente la educación inclusiva. A través de esto nace el programa de educación, en la educación de inclusión en el Ministerio de Educación Nacional. Ahora bien, tratando un poco los autores, que decía García, que esto se traduce como un puente desde la UNESCO, desde la Agenda 2030, abren un puente para que haya algo internacional, a algo nacional y al final local. Por otro lado, hablamos desde la época o el periodo 2017 y 2018, donde nacen las leyes desde el punto del GEM, que es desde la UNESCO, donde se hace un diagnóstico a cuál ha sido el avance desde la educación inclusiva. Pues bien, en esta parte podemos dar un poco a que en ese periodo hay una ley europea desde lo internacional que nos ayuda a entender cómo la inclusión ha ido avanzando con ciertas falencias. Es decir, está impuesto, pero no se ha ido cumpliendo a cabalidad. Como ya ustedes lo habían dicho antes, hay en los periodos hay ciertos avances, pero no tan notables como debería ser, que es lo que está escrito, ¿cierto? A través de eso podemos encontrar que en el periodo 2017 y 2018 sale el periodo 2019 y 2020. Entonces nos preguntaríamos dónde están los otros periodos. Es decir, a través de esto, como no se ha implementado algo tan claro como lo está escrito, se han ido acortando muchos periodos. Ya lo iremos conociendo más adelante a qué me refiero. Desde ese periodo 2019 y 2020 se nace la estrategia de la ruralidad, es decir, donde nace lo local. Pero resulta que en este caso no se da a cabalidad tampoco debido a que nace algunas brechas, las cuales no hay una conexión donde permita que la inclusión se vea en la localidad o en la ruralidad. En esa parte, vamos al periodo 2023-2025, porque resulta que, como hablábamos anteriormente, el periodo 2021 y 2022 no están dentro de este proceso de investigación, debido a que fue un proceso donde encontramos lo que fue la pandemia. En la pandemia se hizo un proceso de reconocimiento a todo el proceso que se llevó con anterioridad, pero que no tuvo un camino positivo. Por lo tanto, no lo vemos en este caso, donde ese periodo fue ausente y a través de eso se hicieron algunos cambios. Desde el periodo 2023 al 2025, ya dando claridad sobre eso, la cumbre, la UNESCO 2023, inspira a través de esto a Colombia a que nazca el proyecto de la Ley 120. ¿En qué consiste el proyecto de la Ley 120? Es en el cual hace un símbolo transformador para que la inclusión se tenga 100% en cuenta. Sin embargo, nuestro autor García dice que lastimosamente es un proceso que se llevará a paso lento debido a que muchos de los desafíos falta muchísima implementación para que tanto internacionalmente como nacionalmente se tenga en cuenta estos avances. Desde estos puntos podemos ver que todos los periodos, a partir del periodo del compañero Jair hasta el periodo 2025, donde estamos hoy hablando, han habido unos avances los cuales no han tenido un gran proceso o un gran final feliz, como lo podríamos decir desde el ámbito educativo, se ha ido a pasos de tortuga. Eso sería por el momento en el cual hablamos de los periodos y el último periodo 2015 al 2025. Listo. Muchísimas gracias, compañeros, profe. Espero tengan una muy buena tarde y cualquier duda o inquietud nos las dejen saber después de ver este video. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, compañeros.